Pido oraciones por mi salud, por mi pierna, que salga mejor, y probablemente voy a ir hoy o mañana con el angiólogo otra vez, ¿verdad? Pido ayuda económica para la construcción. En estos momentos está una retroexcavadora terminando de abrir los cimientos de lo que será postulantado y noviciado allá en la sierra. Y pues es algo muy hermoso ver la esperanza de la Iglesia, que es la juventud, los jovencitos que quieren ser sacerdotes y que en medio de tantas dificultades quieren conservar su pureza, su limpieza de corazón, en la ausencia de verdaderos seminarios menores, como los instituyó el Concilio Ecuménico de Trento. La esperanza de la Iglesia son las jovencitas. Aquí tenemos unas, ¿verdad?, que están estudiando. Ya estuve con ellas estos días, descansando con mis pies en alto, ¿verdad?, pero dándoles clase. Y aprenden rapidísimo. Es una alegría muy hermosa. Yo soy muy duro, muy severo, muy regañón, muy gritón, Y con ustedes, ¿qué será con las monjitas, verdad? Pero avanzan. La frase que les digo para todas aquellas muchachas que quieran entrar aquí es una frase que la tomé de una película muy antigua. Yo no soy su mejor amigo. No. Soy su único amigo. Que las puedo llevar. No porque yo sea un santo o la gran cosa, no. Sino porque ya no hay nadie. No hay nadie que las pueda llevar por el camino que la Iglesia marcó en el Concilio Ecuménico Vaticano II, en el auténtico Concilio Ecuménico Vaticano II, que yo viví y que yo estudié y que sigo estudiando siempre, quitando una que otra ambigüedad, equívoco que sí hay en el concilio, por los infiltrados que siempre ha habido en la Iglesia. Entonces, hoy quiero hablar de la tradición de la Iglesia en la formación de los consagrados. Hay una tradición mala que no es la verdadera tradición, y es que las religiosas sean ignorantes. Yo escuché al Papa Pablo VI decir que el más grande problema de las religiosas en Asia y en África, 1965 dijo eso, es que las religiosas no tienen formación, no se gasta dinero, no se emplea un capital, no se invierte en la formación de las preaspirantes, aspirantes, postulantes, novicias, junioras. Esa es la etapa, la escalera para formar a una religiosa. No se gasta dinero. Recuerdo haber comprado, y aquí tengo por ahí, toda una colección de libros protestantes. Terrible. Unos libros color rosita gruesos, en inglés, que decían los errores de las sectas. Los testigos de Jehová tienen esto y esto y esto mal. Los mormones tienen esto y esto y esto mal.
los bautistas tienen esto mal, los luteranos esto mal, los calvinistas esto mal, y los católicos tienen esto mal. Pues yo compré, no tenía mucho dinero, pero compré el de los católicos luego, para ver las críticas que le hacen los enemigos de la Iglesia a la formación de las religiosas. 1963, ese libro habrá sido hecho por 1959, 60. Y eran cosas terribles. Primero decía, las monjitas son mano de obra gratuita, mano de obra barata. La Iglesia Católica recluta muchas jovencitas que quieren consagrarse a Dios, pero no las forman. Y yo, católico, apostólico, romano, yo era seminarista, me escandalizaba. ¿Cómo son malos? ¿Cómo están contra la Iglesia? Las religiosas son santas. Pero ahí decía, les dan una espolvoreada, como en la cocina las señoras les echan a veces ingredientes a los alimentos, una formación superficial, mínima. Suponen que esas jovencitas ya vienen formadas por sus familias. Y aquí yo añado, efectivamente, antiguamente la familia cristiana, la familia católica, hablo de mujeres, a sus hijas les enseñaba la pureza. Eran muchachas limpias, castas, puras, inocentes. Les enseñaba la obediencia al papá y a la mamá. Eso es cierto. En cuanto a la pobreza, esas jovencitas no disponían del dinero a su antojo. Todo tenían que pedirlo a su padre, a su madre, y dar cuenta de ese dinero. Entonces vivían el voto de pobreza, vivían el voto de obediencia, vivían el voto de castidad en sus casas, en sus familias, antes de entrar al convento. O sea, prácticamente ya venían bien formadas, y en la religión también. Conocían el catecismo al revés y al derecho, de memoria. El día de hoy no es así. Antiguamente veían el buen ejemplo en su papá y en su mamá. El día de hoy, ¿cuál buen ejemplo? Terribles. Por su padre y por su madre. El día de hoy las niñas son sobrevivientes de la anticoncepción, de la contracepción, del aborto. Como decía sarcásticamente una madre a su bebé en la propaganda abortista norteamericana de hace unos meses. ¡Ay, qué niño tan bonito! ¿Sabes? Que yo te pudiera haber matado, pero quise que vivieras. Palabras de una mamá, sarcásticas, irónicas, mordaces. El niño no entiende, pero en su corazoncito sabe que esa mamá le perdonó la vida. No le dio la vida, se la perdonó. Se la concedió por lástima, te dejé vivir. Entonces, antiguamente no se ocupaba tanta formación para las religiosas.
ya venían formadas, ya venían bien educadas. El día de hoy no. Entonces, tomando pie pues de esos ataques de los enemigos, yo insisto, invitando a las muchachas a que ingresen a esta congregación, donde se les da la formación humana, que tristemente no recibieron de su madre, la formación femenina, la buena educación, los buenos modales, el equivalente de la cortesía de nosotros los varones, las buenas costumbres femeninas, el recato, la modestia, etcétera, etcétera, el dominio de los ojos, el dominio de los sentidos, la amabilidad, la dulzura, la alegría. Aquí, en esta congregación, se les da la formación catequética. ¿Cuántos catecismos hay? ¿Cuántos volúmenes tienen, Número 1 de la biblioteca, número 6 de la biblioteca, número 12 de la biblioteca, y luego en inglés, número 23. Cientos de catecismos, todos los que pude conseguir, y en otras lenguas también, para que profundicen el conocimiento del credo, los mandamientos, las oraciones, los sacramentos, con maestras que se dedican a ellas. Formación catequética, formación cristiana, que no recibieron de su papá ni de su mamá. Luego, la formación a la vida religiosa, formación religiosa en sentido estricto, la formación para consagrarse a Dios. Larga. ¿Cuántos volúmenes son, verdad? Institución religiosa, ¿no? Y constantemente leyendo obras escritas por santos, por doctores de la Iglesia, por padres de la Iglesia, por autores aprobados por la Iglesia, para que conozcan bien lo que significa consagrarse a Jesucristo como su esposa, como su amada, para estar con Él, para llevarlo siempre dentro, para darlo después en el apostolado, en el ministerio, en el trabajo que van a hacer con los fieles, para salvar las almas, en la misión, porque son misioneras. Y luego, la formación ya científica, diríamos, en el campo de la ciencia sagrada, que como dice el Concilio Ecuménico Vaticano II, comienza con las lenguas, porque las lenguas son para leer libros en esas lenguas. Y les repito, si van a estudiar latín a medias, no estudien latín. Si van a estudiar la gramática griega y nada más van a terminar con una o dos nocioncitas, no estudien griego. Si van a estudiar hebreo, pero no van a ser capaces de leer ni siquiera la Biblia del Antiguo Testamento en hebreo, no estudien hebreo, es pérdida de tiempo. O se hace todo o no se hace nada. Eso vale también para todos los que se sienten cultos. ¿Cuál culto? Si no terminaste latín, griego, hebreo, ¿para qué lo comenzaste? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Te estás haciendo tonto. No, tenemos que terminar y estamos terminando. ¿Para qué se estudia latín? Para ejercitar la memoria, para ejercitar la inteligencia, para que adquieras fuerza de voluntad. Estás loco. Eso se puede hacer de otra manera, más rápida. Estudia matemáticas. Eso te aviva la inteligencia. Se estudia el latín, el griego, el hebreo,
para leer libros en latín toda tu vida y entenderlos, para leer libros en griego toda tu vida y entenderlos, para leer libros en hebreo toda tu vida y entenderlos. Ese es el propósito. Son llaves que abren una puerta, pero tienes que entrar por esa puerta a la ciencia sagrada, a la ciencia de Dios, que llamamos filosofía y teología, filosofía perenne, que la Iglesia siempre nos ha dicho es la filosofía escolástica, tomista, aristotélica. Así lo entendió el Concilio Ecuménico Vaticano II y la hace obligatoria. Y la teología tomística, así lo entendió el Concilio Vaticano II y la hace obligatoria en los seminarios. Nadie obedece en todo el mundo, nadie. Nosotros sí. De manera, mis hermanos, que pues la esperanza de la Iglesia es pequeñita, es muy poquita. No consiste únicamente en la liturgia, sí, esa es la base, la fuente, porque es el Santísimo Sacramento del altar, son los santos sacramentos. Pero se los digo a las fraternidades tradicionalistas, si no entienden lo que les estoy diciendo, si no abren los ojos y entienden lo que dijo el Concilio Vaticano II, que no es nada nuevo. Vean, el Concilio de Florencia ya habla que haya cátedras de lenguas orientales en la formación de los sacerdotes y la tradición científica de la Iglesia. Si no entienden eso, no van a poder defender la Iglesia. Se los va a llevar como a todos los sacerdotes del año 1950. Todos eran tradicionalistas, ¿sí o no? Sí. Entonces no existía la liturgia nueva, no. Todos los sacerdotes del mundo eran tradicionales, eran tridentinos. ¿Y qué pasó con ellos? Se los llevó el remolino, se acabaron. Todos ellos, algunos viven todavía, son de los más progresistas, de los más liberales, de los que más odian la tradición. Pasaron de un extremo a otro extremo, porque no tenían formación sólida. Esa es la finalidad de esta congregación, humilde, pequeña. Esa es la ilusión de este pobre sacerdote viejo y ahora enfermo de una pata, ¿verdad? Como decimos en México, Pero creo yo que esta es la misión que debe tener cada cardenal, obispo, arzobispo, sacerdote, que de verdad ame la Iglesia. La Iglesia no son sus edificios. Los gobiernos de la tierra nos los van a quitar, nos van a transformar en otras cosas, como en las persecuciones religiosas, siempre terminaron en aquel tiempo de establos, de caballerizas. Ahora serán bodegas de los gobiernos, Ahora serán, no sé, escuelas, en el mejor caso, hospitales, ojalá. La Iglesia son las almas consagradas a Dios, cultas, que no solo tienen el amor a Dios, sino también el conocimiento de Dios, para así salvar las almas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.